Bien, en nombre de Dios y de la patria, abrimos la sesión de la Comisión de Vivienda del día de hoy. Secretario, ¿tenemos cuenta? No, presidente, solamente, como usted había adelantado, respecto del proyecto en tabla, el Ejecutivo ha sugerido 3 modificaciones al texto y, por su parte, la senadora señora Pascual ha formulado 2 indicaciones sobre la materia. Solamente eso. Solamente eso, presidente. Bien, Janet, me gustaría, ¿verdad? Te damos la bienvenida también, aprovechamos la bienvenida. Mira, la senadora Claudia Pascual, por una razón muy personal, no puede obviamente asistir. Kusanich viene en camino, pero tenemos el quórum obviamente para la sesionar en la sala. Habíamos quedado en la tramitación anterior de realizar esta revisión, ¿verdad? Y especificar un poquito más, aclarar un poco más el contexto de las dudas que nos quedaron en la presentación general. Y me gustaría que pudiéramos analizar este tema de estas indicaciones, respecto a la número 1, que hay coincidencia, ¿no es cierto, secretario? Perdón, sí. Si quiere, vamos por artículo. Vámonos por artículo, ok. Entonces, presidente, claro, la idea sería esa, ir por artículo, entonces ir viendo las propuestas que recaen en cada uno de ellos. En algunos casos hay artículos que no tienen ninguna propuesta, así que habría que votarlos derechamente. Sí. Bien. El primer artículo, ¿no es cierto? El artículo primero establece la interpretación del artículo 100, es del siguiente tenor: declárase interpretando el artículo 100 de la ley 21.442, que aprueba la nueva ley de copropiedad inmobiliaria, que tratándose de las materias reguladas en esta, que requieran expreso o tácitamente la dictación del reglamento de la ley contemplado en su artículo 6 transitorio, conservarán su eficacia las disposiciones de la ley 19.537 hasta la publicación de dicho texto. El Ejecutivo ha sugerido aprobar este artículo primero, reemplazándolo por el siguiente: declárase interpretando el artículo 100 de la ley 21.442, que aprueba la nueva ley de copropiedad inmobiliaria, que tratándose de las materias reguladas en esta, cuya aplicación requiera expresa o tácitamente la dictación de reglamentos u otras normas complementarias, o sea, amplía el alcance, conservarán su eficacia las disposiciones de la ley 19.537 hasta la publicación de dichos textos. En la misma materia, la senadora señora Pascual propone que el texto del artículo primero sea el siguiente: declárase interpretando el artículo 100 de la ley 21.442, que aprueba la nueva ley de copropiedad inmobiliaria, en el sentido que conservarán su eficacia las disposiciones de la ley 19.537. Oye, perdón, senador, es súper importante que le demos la miradita, porque cambia sustantivamente, ¿verdad? El objeto o la indicación cambia sustantivamente lo que dice en relación con la vigencia de la ley anterior, ¿ya? Claro, porque lo que viene diciendo esta indicación es que conservarán su eficacia las disposiciones de la ley 19.537, o sea, todas, hasta la publicación en el diario oficial del reglamento de la ley contemplado en su artículo 6 transitorio. Entonces, el presidente lo que habría que hacer es pronunciarse respecto de la propuesta del Ejecutivo y de la indicación de la senadora señora Pascual, para, en definitiva, acordar el texto del artículo primero. Ok. Janet, ¿tienes algo que acotar sobre este particular? Activa tu micrófono, sí. Presidente, miren, la verdad es que las dos propuestas tienen el mismo objetivo, pero yo creo que hay diferencias claras. En el caso de la propuesta de la senadora Pascual, ella deja vigente toda la ley 19.537 y nosotros solamente lo habíamos acotado a aquellas materias en que ya sea expresa o tácitamente se requiriera el reglamento. ¿Cuál es la dificultad que nos produce el hecho de dejar totalmente vigente la ley? Que durante este tiempo intermedio, por ejemplo, se han celebrado en vía telemática asambleas de copropietarios. Entonces, ¿esas asambleas van a ser válidas o no válidas? Porque esa no estaba contemplada dentro de la ley original, sino que estaba dentro de la nueva y no se requiere que haya un reglamento para que esa norma pueda aplicarse. Entonces, en ese sentido, no nos parece la redacción de la senadora. Lo otro, que nosotros, tal como les dije en la sesión pasada, creemos que hay normas de la 21.442 que no se pueden aplicar
pero que no están referidas exclusivamente al reglamento del artículo 6, que es el reglamento de la ley, sino que están referidas a modificaciones a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, y no podrían aplicarse si es que no damos esta alternativa de que también se cubra la ordenanza. En ese sentido, es más amplia nuestra indicación porque nos va a permitir solucionar también el tema de las normas urbanas que están incorporadas dentro de esta ley. Sí, correcto. Muchas gracias, Janet. ¿Está claro, senadores? Bien, secretario, sometemos a votación. ¿Le parece que sometamos primero a votación la propuesta del Ejecutivo? Sería, ¿no es cierto?, propuesta Ejecutivo, señora Gatica. A favor. Señor Espinosa. A favor. Presidente. Por favor. Perfecto. La propuesta de la senadora señora Con la misma votación. se podría en común, ¿ah? o rechazar o aprobar con modificaciones, entendiéndose subsumida Bueno, si se en lo que ustedes estimen pertinente. Claro. Ahora, quizás, no sé qué piensa piensa el Ejecutivo. No nos compliquemos nomás. Si les parece, rechacémosla con la misma votación. Perfecto. Nomás para no generar... Exacto, para no, Sí. perfecto. Y como decíamos, la senadora señora Pascual podrá Sí, correcto. presentarla en la sala o eventualmente cuando se abra un plazo de indicaciones. En todo caso, Roberto ya entendió la diferencia entre una y otra y la necesidad de que esta del Ejecutivo más atingente, ¿no es cierto?, al tema. ¿Ya? Porque además lo otro mantenía vigente la ley, incluso aquellas materias que ni siquiera requerían ninguna reglamentación, ¿no? Como en un ejemplo que plantea ahí el tema de las sesiones telemáticas. Perfecto, presidente. Entonces, correspondería a continuación votar el número 1 del artículo 2. Pasamos al artículo 2 del proyecto, que establece diversas modificaciones para la ley 21.442 y en su número 1 señala lo siguiente. Reemplaza el inciso 4 del artículo 6 por el siguiente. Como recordarán ustedes, el tema de los convenios de pago, Sí, sí. que busca flexibilizar para que pueda ser aplicable la norma, y lo que establece la nueva propuesta es que el administrador estará facultado para celebrar convenios de pago con aquellos copropietarios que se encuentren morosos respecto a sus obligaciones económicas, pudiendo concederse cuotas con vencimientos mensuales para el pago de la deuda. El monto de la primera cuota deberá pagarse al momento de la suscripción del convenio. Desde ese momento y mientras cumpla con los términos convenidos y sus otras obligaciones económicas, dicho propietario será considerado como copropietario hábil para los efectos de esta ley. Con todo, para celebrar el convenio de pago, el administrador deberá requerir el acuerdo del comité de administración. Como explicó en su oportunidad doña Janet, la idea es flexibilizar justamente esta materia de convenios de pago para que sea aplicable. Yo no sé si tenemos dos caminos, don Jorge, quizás para tramitar este tema. Sí. Hay artículos que no tuvieron ninguna discusión, solamente quedaron pendientes estos tres temas. Claro. ¿Ya? Sí. Senadores, tenemos un camino alternativo. Los que no tienen ninguna observación, que ya los tratamos, ¿no es cierto?, con anterioridad, aprobarlos, ¿ya? Y solamente concentrarnos en estos 3 o 4 que son los que tienen observaciones, los 3 que están con estas aclaraciones del Ejecutivo y esta modificación, esta indicación adicional que presenta la senadora Claudia con respecto al artículo 9. ¿Les parece? Para no dar lectura de todo esto que está recién haciendo don Jorge, de los artículos que ya han sido revisados y que no tienen ningún tipo de observaciones. ¿Estaría de acuerdo? ¿Fidel? Perfecto. Entonces, presidente, solamente para efectos de dejar consignado, estaríamos hablando del artículo 2, número 1, que es el que acabo de leer, del número 2, del número 3, y después del número 5, que pasaría a ser 6. Sí. Entonces, todos esos quedarían, 5 que pasaría a ser 6, quedarían aprobados 3-0. En la línea consignada por el señor presidente, correspondería en consecuencia votar la propuesta del Ejecutivo al número 4. Del artículo 2, ¿ya? Estamos en el artículo 2 que establece modificaciones. Que tiene una necesidad de aclarar, ¿se acuerdan de los 5 miembros versus los 3 miembros, ya? Exactamente. Expliquélo, ¿Janet? ¿Janet? Lo que pasa es que originalmente se establecía de 3 a mínimo de 3, máximo de 5.
pasada y por lo tanto ahí se excede el número de 5 y por eso se está poniendo la salvedad, salvo que el número integrante debe ser mayor conforme a lo establecido en el inciso cuarto del artículo 23. Ese es el único cambio. Perfecto. ¿Les parece, senadores? ¿Está claro? Perfecto. ¿Aprobado entonces 3-0? ¿Senador Espinosa también? Sí, ya. Perfecto. Entonces, la propuesta al número 4 ha quedado aprobada. Solamente consignar que la propuesta del Ejecutivo es aprobar el número 4, que tenía la letra A y B. Ellos proponen además cambiar el texto de la letra A, pero queda dentro de la propuesta aprobado todo el número 4. Ya. Después entonces hay una propuesta del Ejecutivo para incorporar un número 5, pasando el actual a ser 6. La idea es incorporar el siguiente numeral, como decía, 5. Reemplázase en el inciso sexto del artículo 40 la expresión debiendo dar cumplimiento a la norma técnica que para dicho efecto señala el reglamento de esta ley por debiendo dar cumplimiento a la norma técnica que para dicho efecto se oficialice. Estamos hablando entonces del artículo 40, que es el relacionado con el plan de emergencia y el plan de evacuación, en ese caso, que también explicó en su momento Janet. No sé si ella querrá apuntar Sí, alguna. sí, Janet. Sí, Janet. Es muy sencillo. Yo les expliqué la vez pasada que las normas las oficializa el INN a través de un procedimiento que existe para eso. No se señalan en los reglamentos. Entonces, al no existir en este momento una norma oficializada, es imposible que el reglamento señale esa norma. Y por eso se está haciendo el cambio y poniendo que no va a estar contenida en el reglamento, sino que en el fondo se va a oficializar de acuerdo con el procedimiento normal que ocupa el INN. Bien. ¿Senador, está claro? Sí, aprobado entonces 3-0 también. Bien. 3-0 aprobado. Entonces, presidente, solamente quedaría... Queda la indicación de Claudio. Exacto, que es la segunda indicación de la senadora señora Pascual, que modifica el artículo 9 transitorio de la siguiente forma. Ella reemplaza, Agrega. exactamente, ella agrega dentro del artículo 9 transitorio que establece que lo dispuesto en el artículo 70 no será exigible respecto a aquellos proyectos que a la fecha de publicación de esta ley se encuentren en alguno de los siguientes estados de avance. En el ordinal 2, digamos, señala aquellos que hubieran sido calificados por el Servicio Regional de Vivienda y Urbanización o hubieran ingresado a dicho servicio para su evaluación, ella agrega, o habiendo presentado antecedentes, totales o parciales, para cambio de uso de suelo o habilitación normativa de predios, ese servicio hubiera emitido por escrito observaciones a los antecedentes entregados. Esa es la modificación que incorpora la senadora Pascual. Claro. Y dice relación con el artículo 70, que en lo sustantivo señalaba que a partir de la publicación de la presente ley, los nuevos condominios de viviendas sociales no podrán contar con más de 160 unidades habitacionales y desarrolla toda esa temática. Y claro, y ahí se establecen en este noveno transitorio algunas excepciones. Janet, por favor, ¿cuál es la opinión que tienen ustedes? Porque en realidad no logré entender. Sí. La verdad, presidente, que nosotros no estamos de acuerdo con la indicación presentada por la senadora. Yo tuve ocasión de conocerla con anterioridad y nos parece que deja que no va a resolver el tema. El tema es que teóricamente existen proyectos que en este momento son como meras ideas, porque no son proyectos concretos, porque todos los proyectos concretos están en alguna de las otras situaciones, y esas meras ideas quieren, en definitiva, estar cubiertas y no hacerles exigible el artículo 70. Eso es lo que, o sea, que puedan construirse con más de 160 viviendas. Y en ese evento, lo conversábamos previo a la sesión, a mí me parece mucho más adecuado. Había otra propuesta que desconozco por qué la habrá desechado la senadora, pero me parece más apropiado que se aprobara algo que era como lo dispuesto en el artículo 70, no será exigible hasta el 1 de enero de 2024.
que, o sea, y eso da la posibilidad de que si efectivamente un proyecto que está en este nivel preliminar pudiera ser ingresado y todos vamos a tener conciencia de cuáles son los que en definitiva se van a poder construir. Me parece mucho más lógica esa redacción. Sí, correcto. Ya, perfecto. Sí, no, correcto. Sí, no, perfecto. Pero se lo dejaremos mejor a la senadora Claudia Pascual para que lo vea. Aquí está Roberto, así que está tomando nota también de nuestra voluntad respecto de ese particular. Senadora, habría que someter a votación, en todo caso, la indicación, que evidentemente, como bien señala el Ejecutivo, va un poco en contrapelo, ¿verdad?, a lo que es la norma que se está tramitando. Así que habría que rechazar esa indicación. Perdón, presidente. Perdón, secretario. Sí. Perdón, secretario. Sí, perdón, someto a votación la indicación de la senadora Claudia Pascual. Retírenme, por favor. No, yo no he escuchado nada. ¿Senadora Sora Gatica? Ya. Sí. Senador señor Espinosa. Presidente. Rechazo, presidente, ese Fidel Espinosa. Queda rechazada entonces, presidente, esa última Bien. indicación de la senadora señora Pascual. ¿Estaríamos en condiciones entonces, presidente, ya de dar Despacharlo. en particular el proyecto? Bien, senadores. Sí, se va a la Sí, sala. va a la sala. Toco la campanilla para las aprobaciones de lo que hemos hecho. Exactamente. Va a la sala y la sala lo discute en general, toda vez que tiene más de un artículo, pero podría Hacerlo en eventualmente particular. hacerlo también en particular, instancia en la cual podría presentar la senadora Sora Pascual o cualquier senador o senadora alguna indicación, y en el evento de que la sala solo lo apruebe en general, puede abrir también un plazo de indicaciones y en ese caso volvería a la Yo, comisión. Roberto, te sugería que hablaran con el Ejecutivo respecto a las indicaciones, porque Sí. tú sabes, ves que el Ejecutivo se plantea absolutamente al contrario respecto a la idea, ¿ya? Para que lo aclaren y a lo mejor resuelven los problemas. Le dan nuestro saludo a la senadora. Eso sería entonces. Bien, bueno, entonces aprobado las modificaciones a la norma y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Bien. Recording stopped.